Buenas, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos en nuestra última clase monologada, en la última clase expositiva que he venido mal que mal dando. Por supuesto que desconfío no de ustedes, sino que desconfío de los breves, de los videos en relación a una clase real, más allá de la infinita calidad de diferencia por las intervenciones presenciales que podrían haberse dado. Pero bueno, dadas las circunstancias, obviamente, espero que en todo caso la brevedad del transcurso sea amortiguada por vuestra comprensión. Para redondear un poco lo de Gestalt y ya pasar al psicoanálisis, que hoy es nuestro centro, digamos, de la clase de hoy, quisiera tomar el texto de un apunte que no han llegado a tener, pero que les comento. El apunte se llama La teoría de la Gestalt, un enfoque estructural para el estudio de lo mental, ¿sí? Es de Halina Stanciesco. Bueno, les leo textualmente lo que querría usar de punto final de la Gestalt y pasar al psicoanálisis. En los momentos iniciales de la psicología de la Gestalt, emerge como reacción al elementalismo asociacionista de la escuela constituida por Wundt. Les recuerdo, hemos hablado nosotros de elementalismo, no llegamos a hablar de asociacionismo, pero van de la mano, ¿sí? ¿Qué es esto de elementalismo y asociacionismo? Les recuerdo, elementalismo es la corriente científica proveniente de la química, de las ciencias naturales, que dice que para estudiar un todo complejo hay que ir a las partes, hay que ir al elemento o a la parte elemental, por eso elementalismo. Y el asociacionismo es que por medio de las asociaciones se llega a reconstituir el todo complejo, ¿sí? Esto es lo contrario de lo que dice la Gestalt, por eso la Gestalt emerge como reacción contraria a esto. ¿Me explico? ¿Sí? En el que la Gestalt presupone y presenta el todo es mayor a la suma de las partes. Es decir, no es por elemento y asociaciones que se llega al todo, el todo tiene una lógica superior a las partes, ¿sí? Entonces por eso emerge como contraria a esta escuela cuyo máximo exponente es Wundt, ¿sí? Recuerdan a ese psicólogo que provenía de la psicología experimental, ¿sí? Sin embargo, bueno, sigo con el texto, perdón, no me quiero desviar. En un segundo momento, las críticas de la Gestalt, se dirigen al conductismo. Esto está en relación con circunstancias históricas vinculadas con el advenimiento del nazismo, que fuerza a los teóricos de la Gestalt a emigrar hacia Estados Unidos, donde reina el imperio conductista. Ambas corrientes se confrontan de manera irreconciliables, ya que, como se ha explicado, sus bases epistemológicas son completamente divergentes. Divergentes quiere decir refractarias, que se divergen, que se separan, ¿sí? Es en este contexto el movimiento de la Gestalt se disgrega y pierde fuerza, se ramifica, ¿sí? De hecho, va a surgir a mitad del 1900, a mitad del siglo XX, surge lo que hoy conocemos como psicología cognitiva. La psicología cognitiva es una especie de híbrido, podríamos decir, no necesariamente porque no tenga frutos, sino porque es la mezcla, ¿sí? Es el mestizaje, por decirlo de otra forma, entre la Gestalt y el conductismo, ¿sí? No el conductismo primero, el clásico, no el de John Watson, sino el neoconductismo, que es un conductismo en cierta medida más enriquecida, por lo que ya no es solamente la conducta, sino que se intenta analizar también la motivación, ¿sí? Es decir, una serie de fenómenos mixtos más complejos en alguna medida, etc. Sigo. Es importante considerar que el mérito de la escuela gestaltista es haber ido más allá de la mera crítica, ya que se convirtió, a partir de sus desarrollos teóricos y su modo de investigación, es decir, su método, en un hito positivo e importante para la psicología científica. Acá positivo sí es un término valorativo, ¿sí? Acá positivo no es equivalente a empírico, a pragmático, a tocable o palpable. Acá positivo es simplemente algo valorativamente
bueno, ¿sí? Es decir, tuvo hitos buenos, podríamos suplantar positivo por buenos en este caso, ¿sí? Han hecho sentir su influencia en círculos cada vez más amplios, se realizaron aplicaciones a los estudios de la personalidad, la motivación, la psicología social, con producciones como la de Lewin, Alport, entre otros. Son meritorias, entre otras, las contribuciones de Wertheimer, quien se propuso analizar las condiciones que favorecen los actos inteligentes y creativos, estudiando los procesos y las producciones educativas que posibilitan el pensamiento productivo y no solo el reproductivo. Otros hitos fundamentales lo constituyen los desarrollos de Kurt Lewin, quien con ayuda de concepto de la topología, una rama de la matemática, se interesó en describir situaciones de dinámica grupal, vinculando las ideas de la Gestalt con la psicología social. Bien, ¿por qué les leo esto? No para que lo retengan y lo quieran comprender en su máxima expresión, simplemente para comentarles, para relatarles un poco lo que fue ciertas consecuencias muy importantes, muy buenas, de la psicología gestáltica, ¿sí? Esto como para redondear un poquito y darle cierto cierre a lo breve que hemos llegado a presentar de ella. Antes de pasar al psicoanálisis, permítanme leerles un fragmento que me gustó siempre hacer presente en esta materia, por su valor poético y por su valor didáctico, ¿sí? Les voy a leer una palabra, una frase, un párrafo de un fragmento de la película argentina llamada Lugares Comunes, ¿sí? Siempre piensen que nuestro nexo, nuestro eje es la personalidad, ¿sí? Psicología de la personalidad. Les leo el párrafo. La lucidez. La lucidez es un don y es un castigo. Está todo en la palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer al lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer, y Lucifer viene de luz y de Ferbus, que quiere decir el que tiene luz, el que genera luz, el que trae la luz que permite la visión interior, el bien y el mal, todo junto, el placer y el dolor. La lucidez es dolor. Y el único placer que uno podrá conocer, lo único que se parecerá remotamente a la alegría, será el placer de ser consciente de la propia lucidez. El silencio de la comprensión. El silencio del mero estar. En esto se van los años. En esto se fue la bella alegría animal. Bien, ustedes me dirán por qué el profesor nos lee esto. Bueno, porque me gusta esto, primero, más allá del valor poético y hermoso que tiene, me parece muy interesante esto del bien y el mal todo junto, la luz que permite la visión interior y sobre todo el concepto de lucidez como cierto dolor. Si es una idea bastante dolinesca, si me permiten el neologismo, si bastante semejante a cierto discurso que sostiene Dolina y que siempre me gusta evocar. Pero en definitiva es por esto de que la alegría del mero estar, la bella alegría animal, como dice al final, es la alegría del instinto, la alegría de tener la existencia resuelta en buena medida porque se nace ya con las respuestas de qué hacer y cómo hacerlo. Si recuerden que el instinto es un saber automático que emerge del organismo. El instinto es eso que los seres humanos no tenemos. Si no tenemos ningún saber que nos sirva para la sobrevivencia cuando nacemos. Si no es que hay un otro, el bebé no sabe nada, ni respirar. Tiene que pegársele para que respire, tiene que hacerse algunas maniobras para que respire por motus propio. Por supuesto que hay un saber del organismo, el corazón late, si el organismo no tiene mayores complicaciones, el organismo va a funcionar, sí. Pero el organismo no va a saber qué hacer más que por ese acto reflejo que es la succión y la prensión. Esos dos pequeños actos que al nacer se tienen y que hace que el bebé se agarre a la teta y chupe y succione, pero son dos actos reflejos que a las pocas semanas desaparece. Y si no hay un otro que dé eso con amor, y ahí ya les meto amor y
les meto todo el otro y toda la complejidad social, el bebé está frito si no es por el otro, ¿sí? No hay ningún saber biológico que venga. Yo siempre doy el ejemplo, el caballo cuando nace a los 8 minutos se para y camina. A los 8 minutos se para y camina un caballo. El ser humano, ¿cuánto tarda en caminar? 1 año y medio, con suerte, en el mejor de los casos, ¿sí? Y que si no es por un otro no se camina por motus propio, el organismo no sabe caminar solo. Viene con las condiciones de poder caminar, pero si no hay un otro que agarre de la mano y ayude, estimule, no se hace, no se despliega. Si miren la diferencia radical. Bueno, yo acá, cuando tenía tiempo con esta materia, solía dar algunas clases de pulsión. No tenemos tiempo para diferenciar, pero ustedes sabrán que instinto y pulsión son dos cosas sustancialmente diferentes, ¿sí? La pulsión, que es lo propio humano, es más bien una exigencia energética, ¿sí? Por supuesto que hay algunas relaciones que se pueden establecer entre el concepto de pulsión y temperamento, aunque no son lo mismo, no son lo mismo. El temperamento es orgánico, la pulsión emerge del organismo, pero no es orgánica, tampoco es psíquica. Y ustedes me dirán, ¿y qué cazzo es? No es orgánica, emerge del organismo, y ahí su relación con el temperamento, pero no es orgánica, no opera con las leyes de lo biológico, ¿sí? Es una exigencia energética que hay que canalizar, que hay que realizar, que hay que gastar, pero no sabemos cómo. Así como instinto es absolutamente inútil, ¿sí? Si los animales, y la bella alegría animales, saber qué hacer, porque ya la ameba sabe identificar el alimento e ir a buscarlo, ¿sí? El ser humano no sabe. Tiene la exigencia energética de gastar energía, que es lo que históricamente vendrá en el trabajo como actividad social. El trabajo, ¿sí? Como gran canalizador de la pulsión. Epa, ahí el teléfono está de acuerdo conmigo. Entonces, pero bueno, no me quiero ir por las ramas porque no vamos a tener tiempo de desplegar esto. Paso a leerles algo que es clave del concepto de sujeto en psicoanálisis, porque en el psicoanálisis nos vamos a encontrar, así como decíamos que en la Gestalt aparece el objeto de investigación, que son las leyes de la percepción humana, como objeto de investigación. ¿Cuál es el objeto de investigación del psicoanálisis? Los fenómenos inconscientes. El inconsciente, o mejor dicho, en términos freudianos, lo inconsciente, es decir, como cualidad y no como sustantivo, ¿sí? No el inconsciente, que alude más bien a un sistema, a una totalidad, lo cual es problemático porque el inconsciente no es un sistema en el sentido de completo, no es un uno, sino que la cualidad de lo inconsciente le cabe mejor por su carácter de problemático, ¿sí? En ese sentido. ¿Por qué pasamos al psicoanálisis? El psicoanálisis no es una escuela psicológica. Siempre, yo sé que es un tema muy problemático este que comento y suele despertar muchas dudas, que espero que algunas puedan ser vehiculizadas en la clase del Zoom que tengamos, si mal no recuerdo, el día viernes a las 19:30. Pero a ver, si nuestro eje y nuestro nexo es la personalidad, si nuestra materia se llama psicología de la personalidad, el recorrido, podríamos decir, el recorrido histórico del concepto de personalidad en la historia de la psicología, ¿sí? Repito, el recorrido, el concepto en el recorrido histórico de la psicología, del concepto de personalidad, ¿sí? Y en psicoanálisis, ¿hablamos de personalidad? ¿Personalidad es un concepto psicoanalítico? No. Personalidad es un concepto psicológico. El psicoanálisis no es, repito, una escuela psicológica, no es una rama de la psicología. Freud no es el padre de la psicología. Freud no era psicólogo, era neurólogo, era médico. Jacques Lacan tampoco era psicólogo. Freud y Lacan, por diferentes motivos que entrañan cuestiones muy comunes y complejas, pero Freud y Lacan tenían grandes diferencias y no muy buena imagen de la psicología, ¿sí?
Siempre a mí me gustan estas instancias porque yo soy psicoanalista y porque no soy psicólogo y porque no tengo para nada una buena imagen de la psicología. Sí, sí. Esto no quiere decir que la psicología no tenga su enorme valor, que en su carácter de ciencia autónoma no tenga sus enormes logros y campos de aplicación y eficacia en el campo de aplicación. Lo que les expreso es meramente una cuestión de gusto personal y de elección profesional, ¿sí? Yo soy psicoanalista, no soy psicólogo, ¿sí? Hay psicólogos psicoanalistas, ¿sí? Hay psicólogos que no son psicoanalistas, hay psicoanalistas que no son psicólogos, ¿sí? Pero entonces, no hablamos de personalidad en psicoanálisis, vayamos a lo importante, aunque sé que esto puede despertar muchas dudas, déjenme avanzar un poco hacia lo importante. En psicoanálisis, ¿de qué hablamos? Aparte de lo inconsciente o del inconsciente, hablamos de el sujeto. Y por eso quiero leerles un pequeño texto, pero muy profundo y muy interesante para presentar y problematizar este concepto que ya no es el de la personalidad, sino que es el concepto de sujeto. Pero veamos un poco su génesis antes de que aparezca el psicoanálisis, antes de Freud, ¿sí? Les leo. En los siglos XVII y XVIII, les recuerdo que siglos XVII y XVIII estamos ya en la última fase de ese gran fenómeno que es el advenimiento de las ciencias naturales, de la ciencia incluso en el sentido más amplio de la ciencia moderna, ¿sí? Porque aparece la química, la física, la astronomía. Aparece no, en realidad ya tenía su génesis en la prehistoria, pero se consolida enormemente frente a la Iglesia y se constituye como una autoridad legítima de la verdad, lo cual es enorme, ¿sí? Les recuerdo esto como contexto del texto que vamos a empezar a decir. Retomo entonces. Siglo XVII y XVIII, última parte de este proceso, en el que se consolidan las ciencias naturales. Nace la concepción cartesiana por René Descartes, la concepción cartesiana del sujeto, antes del psicoanálisis, del sujeto. Esto significa que las personas empezaron a pensarse como sujetos de cognición, acción y producción. René Descartes, con su célebre pienso luego existo, cogito ergo sum, dice que la única certeza de la cual disponemos los seres humanos no solamente es que pensamos, sino que disponemos dice que la única certeza de la que disponemos los humanos no solamente es que pensamos, sino que sabemos que pensamos, que tenemos conciencia de nuestro pensamiento. He ahí un doble bucle, ¿sí? Se postula básicamente un sujeto de la conciencia, ¿sí? René Descartes, quien haya leído la hermosa obra que recomiendo fervorosamente a todos ustedes, conocida como el método cartesiano, el método de René Descartes, el método, se va a encontrar con unas reflexiones maravillosas, ¿sí? Aparece el sujeto de la conciencia. Lo que se instaura con Descartes es el certificado de nacimiento de la ciencia, es decir, la aparición del sujeto del conocimiento. Miren qué interesante que veníamos de la Gestalt, incluso señalamos también como cierta intersección de la Gestalt y el conductismo, el advenimiento de la psicología cognitiva, ¿sí? Bueno, acá estamos hablando del sujeto del conocimiento, de la instancia del sujeto del conocimiento, de que hay un sujeto que conoce, un sujeto universal, por supuesto, el sujeto de la ciencia, el sujeto epistémico, también diría Kant. En el psicoanálisis hablamos de otro sujeto. Acá aparece la clave de nuestra clase de hoy. A raíz de que introduce el inconsciente como concepto fundamental, la revolución que produce el psicoanálisis en todos los órdenes de lo social y de lo cultural se debe a que realiza una herida narcisista, es decir, en la imagen
de nosotros, en aquello que el hombre considera más propio, la conciencia. El ser consciente como la caracterización, propia del sujeto humano. Es decir, que usamos el concepto de consciente para decir la diferencia entre el animal y el ser humano es la conciencia, ¿sí? Bueno, de esto está hablando, de poner en cuestión eso, de poner extrañeza en la conciencia, que aparentemente es algo tan diáfano, tan claro, ¿sí? Lo que el psicoanálisis viene a decir es que no somos los amos de nuestra propia casa. Cita textual de Freud. Freud es el que dice textualmente, no somos los amos de nuestra propia casa. No está hablando de la casa material, está hablando de la casa del psiquismo, ¿sí? Está haciendo una metáfora, una alusión metafórica a que no somos amos en nuestra propia casa. Incluso en nuestro propio cuerpo no somos amos. Nuestro cuerpo no hace lo que nosotros queremos. Nosotros no hacemos lo que nosotros queremos, peor todavía. Y podemos angustiarnos más incluso, ¿sí? Pero lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Sigo un poco más. Que hay mucho de nosotros que desconocemos. Se produce así la denominada subversión del sujeto cartesiano, ¿sí? Entrecomillado. Frente a la fórmula cartesiana, cogito ergo sum, en latín, pienso, luego existo, el psicoanálisis dice, y acá aparece una cita de Lacan, textual, que dice, pienso donde no soy, soy donde no pienso. Y acá nuestras cabezas explotan en cámara lenta. Soy donde no pienso y pienso donde no soy. ¿Sí? Pienso donde no soy, soy donde no pienso. Es decir, que en el acto de pensar, sí, por supuesto, pensamos, pero no somos nosotros los que pensamos, lo que somos los dueños de nuestro pensamiento. Más bien, nuestro pensamiento nos produce a nosotros. Es absolutamente inverso, absolutamente contrario el fenómeno, ¿sí? Así como creemos que los individuos producen la sociedad y en realidad cuando uno hace un análisis racional da cuenta de que en realidad es al revés. Lo social produce históricamente las condiciones de producción del individuo moderno y el individuo es un producto, por supuesto que puede producir cambios en ese proceso, pero es un producto de ese proceso. Acá podemos decir algo semejante y decir en realidad no somos nosotros los dueños de nuestros pensamientos. Si fuéramos nosotros los dueños de nuestros pensamientos no tendríamos que ir a un psicólogo, a un psicoanalista, a un terapeuta, a quien nos ayude, ¿sí? Porque nosotros somos dueños de nuestros pensamientos. Los síntomas son la evidencia, los síntomas psíquicos, el malestar psíquico, es la evidencia de que no somos amos en nuestra propia casa, de que cuando pensamos, no estamos ahí nosotros, no somos nosotros los que pensamos. Nuestro pensamiento nos piensa como un sueño cartesiano, ¿sí? Termino con la cita del texto. Se nos abre la pregunta sobre qué ocurre entonces si la conciencia, el pensamiento consciente, ya no es el centro de la vida psíquica, el centro de la vida psíquica del sujeto. Con el advenimiento del psicoanálisis se ha desplazado de la conciencia hacia el inconsciente, siendo ahora este último, el inconsciente y el psicoanálisis, el sistema que determina la totalidad de la vida mental y anímica del ser humano, incluyendo la propia conciencia desplazada a la periferia de los sentidos. Frente a un sujeto cartesiano indiviso, es decir, indivisible, ¿sí? Que no se lo puede dividir, ¿sí? Por eso individual, frente al individuo, el psicoanálisis propone, ustedes ya sabrán, un sujeto dividido, un S barrado, no un S barrado así, sino barrado así, ¿sí? Un sujeto sometido a las determinaciones del inconsciente. El inconsciente tiene leyes. ¿Cuáles son las leyes del inconsciente? Para Freud, la condensación y el desplazamiento, las leyes de la producción de metáforas. Ya para Lacan, de la mano de la lingüística, Lacan llega a ser más preciso y propone en el lugar de condensación
y desplazamiento, ustedes ya sabrán, metáfora y metonimia, ¿sí? Pero son las leyes del inconsciente. Un sujeto producido, ¿sí?, por las leyes del inconsciente, sometido a las leyes del inconsciente. Ese momento histórico que se conoce como la subversión del sujeto cartesiano o sujeto consciente irracional se cumple con la producción del concepto del inconsciente. Es decir, el psicoanálisis, en tanto produce ese particular concepto de lo inconsciente o del inconsciente, viene a producir un enorme trauma, ¿sí?, por decirlo, en la historia de la conciencia de la historia occidental, ¿sí?, del pensamiento occidental. Por eso se habla de herida narcisista, ¿sí?, de herida en el sentido de que venía el ser humano con el racionalismo, el iluminismo, la modernidad, y el psicoanálisis de pronto aparece molestando, ¿sí?, como una llave en cruz sobre la rueda del mundo para detener y señalar algo profundamente contradictorio, pero cuyo análisis puede llegar a explicar esas mismas contradicciones que inaugura. Permítame terminar el texto. Allí donde la razón tropieza, donde el sujeto cartesiano, el sujeto del conocimiento, el sujeto cognoscente, muestra sus fisuras, en aquellos lugares en los que la fluidez del discurso consciente se ve interrumpida, es donde el inconsciente, por así decir, se expresa. Borges dirá, Dios se esconde en las grietas, ¿sí? En las grietas del sujeto cartesiano aparece lo inconsciente, ¿sí? El sujeto del cual la ciencia no quiere saber nada, porque los científicos, las investigaciones científicas se escrituran y se estructuran, ¿sí?, como un gran discurso que tapa al sujeto barrado, al sujeto de contradicción, al sujeto que no sabe, al sujeto que ignora. La ciencia es un gran sujeto cognoscente, es un sujeto que tapa su fisura. Bueno, pero la fisura es intapable. He aquí el chiste. La fisura es intapable. Esto no quiere decir que la ciencia sea imposible, ¿eh? Existe la ciencia y la ciencia es un logro fenomenal de la humanidad. El psicoanálisis, así como no es una rama de la psicología, tampoco es una ciencia, en el sentido al menos tradicional y convencional de lo que entendemos por ciencia. No es ciencia en el sentido en que la psicología sí es ciencia. El psicoanálisis no es una ciencia. No pretende ser una ciencia, incluso, ¿sí?, por lo menos al menos en las corrientes lacanianas, ¿sí?, según tengo entendido. Entonces, termino con el texto. Esto es en ese lugar de ruptura, es donde el sujeto se revela como determinado por el inconsciente, donde se produce como sujeto psíquico o sujeto del inconsciente, o mejor dicho, sujeto al inconsciente, como ser del lenguaje. Freud va a expresar, y termino con esta cita, no, la condición de consciente no puede ser la esencia de lo psíquico, solo es una cualidad suya. Y por añadidura, una cualidad inconsciente, más a menudo ausente que presente. Lo psíquico en sí, cualquiera que sea su naturaleza, es inconsciente. Bien, y los últimos 2 minutos, porque se me va a cortar, porque sé que más de 30 minutos no me deja el celular. ¿Con qué terminamos? Bueno, con el concepto de inconsciente como problematizador para articular con lo que veníamos entendiendo de personalidad. Ustedes recordarán, ¿sí? Hemos llegado a poder decir que personalidad, si bien dependiendo del conductismo o de la Gestalt o de la psicología cognitiva o de sus ramas y posibles ramas de la psicología, entendemos que personalidad es una configuración única, cambiante, pero con estructura, que mediante la historización puede representarse y modificarse en ciertos puntos. En psicoanálisis, el concepto de personalidad es un concepto ajeno, en el sentido inoperable. No se opera en psicoanálisis con el concepto de personalidad, sino con el concepto de sujeto. Y el sujeto no es equivalente a la personalidad, porque el sujeto no es consciente, en tanto el sujeto barrado, en tanto la barradura del sujeto, en tanto somos sujetos, gracias a esa barradura, no nos conocemos, no somos amo en nuestra propia casa.